¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este tiempo de cierre de Shabbat. Vamos a concluir con este día de reposo y bueno, les pido que me acompañen en una oración para concluir este tiempo antes de nuestro estudio. Señor, gracias por este tiempo que nos permite tener de estudio, de meditación de tu palabra, Señor. Te rogamos que estés con nosotros, que te quedes con tu pueblo, con las familias, Señor, en todo Israel, en la dispersión del mundo, Señor. Te rogamos que nos permitas tener un entendimiento conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón acerca de este capítulo, como todos los capítulos, como toda la escritura, Señor. Nosotros esperamos y tenemos una perspectiva divina y es nuestra expectativa también, que en ese sentido nosotros podamos entender y tengamos discernimiento, Señor, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Gracias, bendito. Bueno, pues les voy a pedir que me acompañen ahí el capítulo 10 del, del Evangelio de Juan. Permítame tantito, déjenme hacer una modificación aquí. Ok, bien, yo espero que ya. Bien, y ahí, bueno, desde el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. La palabra redil, fíjense que aquí es bien interesante el concepto de la palabra redil, porque en el griego la palabra redil es la palabra aulé, que significa patio, un espacio abierto para el viento. Viene de raíz aer, que eh, implica un aspecto de respirar como inconscientemente. Es decir, aunque nosotros vemos en la palabra redil, lo que nos está diciendo en sí el texto es que no es un lugar cerrado, sino que tiene que ver con un lugar abierto. Y es justo lo que representa el reino de Dios. No es un lugar exclusivo ni cerrado. Se hace exclusivo y lo cierran quienes no quieren, quienes deciden no entrar, no estar en ese redil. No es el Señor y no son sus reglas, no es su ley quien determina quién no entra, sino son las mismas personas en base a lo que anhelan, lo que desean. Así es de que es importante que nosotros entendamos este aspecto del redil, porque cuando más adelante Yeshua dice, tengo otro redil, significa que está hablando de espacios, pero son espacios abiertos, por cuanto que la puerta no está cerrada. Y vamos a ver qué es la puerta y qué es el pastor. Esto es bien interesante entenderlo. Dice el redil de las ovejas, dice, y que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Ahora bien, está hablando de otro concepto, la puerta. Y vamos a ver qué es la puerta o quién es la puerta, qué es el redil. Ya estamos entendiendo que es un espacio abierto, el redil de las ovejas. Dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así es de que, como vemos una vez más, Yeshua está dando su enseñanza en el contexto de un ejemplo muy práctico de aquel entonces y muy común. Un redil, ovejas, pastores, una forma de vida que tenía el pueblo y que hoy en día lo podemos encontrar en los campos, pero también hay que entender en qué sentido está hablando Yeshua. Como toda su enseñanza, siempre hemos visto que da una enseñanza en lo físico,
que muchas veces como que no tiene mucho sentido si es que no entiendes el propósito de la enseñanza de Yeshua. Pero cuando entiendes el propósito, entonces te estás dando cuenta que está hablando en dos sentidos. Va su enseñanza así, en el aspecto material, para quienes simplemente lo pueden entender en ese sentido, y en otro sentido, en un aspecto espiritual, que es justo lo que tiene que ver con la enseñanza ya en esencia, en su profundidad de este capítulo. Vamos a ver de qué está hablando el Señor. Y eh, también es importante hacer un paréntesis. Este capítulo está conectado totalmente con el capítulo anterior. En los últimos versículos del capítulo 9 del Evangelio de Juan, Yeshua advirtió que para juicio había venido a este mundo. Estas palabras, de acuerdo a Juan 5, 19 al 30, en donde Yeshua enseña que la autoridad que él desempeña es otorgada por el propio Padre, por lo cual afirma que él no viene a juzgar por sí mismo, él no juzga a nadie, dice la Escritura, sino que su juicio es justo por cuanto que es el Padre quien le da esa autoridad. Vamos a Juan 5, para dar una lectura rápida. Juan 5 del 19 al 30, para que veamos eh, el contexto del que va a hablar, porque este capítulo 10 es duro para todos aquellos que tenían una responsabilidad para con el pueblo, la responsabilidad de enseñarles, y que nos estaba dando por causa precisamente de las razones que él va a dar aquí. Dice desde el versículo, Juan 5, desde el versículo 19, dice, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, está hablando de la resurrección en el Espíritu. Porque el Padre a nadie juzga. Fíjense bien importante aquí, en versículo 22, a partir del versículo 22, fíjense las palabras del maestro. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ok? Es decir, por esa razón, Yeshua hablaba con esta autoridad. ¿Por qué? Porque tenía todo el respaldo del Padre. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ese fue el propósito de haber descargado toda la gloria y todo su poder en el Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, fíjense bien, y ya escuchamos, y hay que entender la profundidad de la palabra oír. No simplemente escuchar como cualquier cosa, sino con discernir, escuchar y discernir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando de la profecía de Ezequiel 37, la resurrección de los huesos secos, la visión que tiene el profeta acerca de todo esto que iba a suceder en los últimos tiempos. Lo que está sucediendo justamente ahorita, mucha gente está entendiendo, está teniendo vida, una vida en el Espíritu. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando no de una vida física, pongamos atención a esto, sino que está hablando de una vida espiritual que te está preparando para la vida eterna. Esto es lo más importante de esto. Si tú vives tu vida simple y sencillamente con una perspectiva terrenal, vas a lograr muchas cosas en tus propias fuerzas, pero los años de vida que puedas tener en este mundo en relación a la vida eterna, no tiene nada que ver. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
Y también le dio autoridad, aquí está aterrizando, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Okay? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de sepulcros, aquellos que tenían una vida sin Dios, no tienen esperanza, mas si son ovejas, van a escuchar aún, a pesar en la condición en la que se encuentren de pecado, van a escuchar con todo el propósito de transformar sus vidas, de cambiar sus vidas y venir a una vida con un propósito divino. Verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aquí está ya haciendo esta especificación. ¿Por qué? Porque ciertamente vino en carne y Dios es espíritu. Pero también es importante que entendamos la deidad de Yeshua, que es un aspecto del cual se separa por un tiempo, un tiempo que estuvo con nosotros. Pero después regresó al Padre. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así es de que, bajo este contexto, Yeshua va a hablar las siguientes palabras en este capítulo. Es en este sentido que las palabras de Yeshua implican que es el propio Padre quien está afirmando el juicio para quienes, habiendo entendido, quienes conociendo la voluntad del Padre respecto a la fidelidad que espera de su pueblo, continúen siendo ciegos en su propio perjuicio por causa de la necedad. No quieren escuchar, no quieren oír, ya saben, ya vieron, pero sin embargo continúan en la misma situación de no hacer, es decir, no creer. Creer en un sentido físico, práctico, pero bajo un aspecto religioso. Dice, y bueno, así es de que Yeshua describe como ladrones y salteadores a todos aquellos que sabiendo que solo hay una puerta, llevan a cabo una actitud que tiene todo el propósito de obtener un beneficio personal en intereses que no son los intereses del Padre. Así es de que aquí vamos a empezar a hacer una diferencia, más que hacer, no, vamos a ver la diferencia que Yeshua mismo va a hacer entre unos y otros. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así es de que esto, tenemos que entender esto. Yeshua es el pastor, ¿ok? Yeshua es el pastor, aquel pastor que vendría, de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 34, vendría a ser un rescate de las ovejas perniquebradas, las ovejas que estaban siendo maltratadas. Acompáñenme a Ezequiel 34, vamos a leer del 11 al, bueno, más adelantito, del verso 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor Dios. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Aquí el profeta está hablando del redil una vez más, ¿sí? De este espacio abierto en donde el viento va a soplar a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Aquí está anunciando un juicio el Señor, entre oveja y oveja. Todos somos ovejas, sí, pero hay machos cabríos y hay carneros, y entre unos y otros va a juzgar el Señor. Pues es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda.
¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está hablando de aquellos pastores que estaban llevando a cabo un mal trabajo en perjuicio de los más débiles, hablando en la debilidad en la fe, hablando del pueblo en sí y hablando quizás en un sentido de debilidad en todos los aspectos de la vida. Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Ya se dieron cuenta? Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Está hablando de dispersión. Aquí está hablando de dispersión por cuanto que la esencia del origen, en realidad, la esencia del origen de la dispersión del pueblo, tuvo que ver este juicio que está haciendo el Señor. Algo que se dio incluso desde la deslealtad, desde la infidelidad de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, por causa de la infidelidad en que cayó, en que incurrió, él recibió un juicio que no se cumpliría en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo, que es justo cuando se divide el reino. Y por causa de la división del reino, las ovejas son dispersadas. Así es de que sí, efectivamente, la Casa del Norte cayó en infidelidad, en idolatría, pero eso no nació con ellos, eso ya lo traían por parte de Salomón. Eh, o sea, el origen en sí, aquí está, por causa de esta falta de cuidado que tuvieron que haber tenido los pastores. Y está hablando un juicio a los pastores, que los pastores tienen la obligación de cuidar el rebaño. ¿Y en cuál es el contexto del cuidado del rebaño? La enseñanza, la correcta enseñanza, la enseñanza del Padre. En el tiempo de Ezequiel, pero en el tiempo de Yeshua, pues obviamente que la enseñanza del Padre por la interpretación del Hijo. Hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas, dice el Señor. Fíjense, yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor. Aquí está la profecía del pastor de pastores, Yeshua, el Hijo del Hombre. Y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará. Es decir, ¿por qué se refiere al siervo David? Porque de acuerdo a la profecía y la promesa dada a David de su dinastía, vendría este pastor del que está hablando, este rey, y su reino sería eterno. Así es de que es una referencia a Yeshua, precisamente, como hijo de David. El Yeshua, el Mesías, hijo de David. Dice verso 24, yo el Señor les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Yud-Hei Bab-Hei he hablado. Así es de que Él es el pastor. Y entonces, si Él es el pastor, ¿quién es la puerta? La puerta, por supuesto que la puerta es Él, pero es una referencia a su doctrina. Y el portero, porque se habla del portero, que es aquel enviado, el enviado a abrirla. ¿Qué es lo que hace un portero? Abre la puerta. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios, que es el enviado, aquel que iba a dar consuelo, aquel que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, lo que hace es justo lo que está haciendo contigo y conmigo. Te está permitiendo entrar al redil a través de esta puerta. ¿Qué es esta puerta? Es su enseñanza, es su doctrina, es la forma en cómo tú debes comprender la escritura. ¿Ok? Jeremías 16, por favor, desde el versículo 5, si me pueden acompañar.
Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros, perdón, Juan 16, 5, 16 del 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué dices no creen en mí? Si muchos creyeron en Él, incluso aquellos que le seguían. Porque ya vimos que creer tiene que ver no solamente con un aspecto subjetivo de la mente, es muy fácil. O sea, todo el mundo, a cualquier persona que tú le preguntes, te van a decir que creen en Dios y que creen en Yeshua, claro que sí. Pero ese no es el punto. El punto de Yeshua no es creer en ese sentido. El punto de Yeshua es creer por cuanto vives conforme a lo que crees. Eso es otra cosa. Es otro mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia. De pecado por cuanto creen en mí, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿En qué momento fue juzgado el príncipe de este mundo? En la cruz. Justo en la cruz fue juzgado el príncipe de este mundo que es Satanás. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está hablando. Este es el portero. En la parábola de la que está hablando Yeshua, este es el portero. Eh, no es más, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad, todo el conocimiento de la Escritura. Y una vez que tengas este conocimiento y vivas conforme a, entonces estarás en este redil, que es el espacio abierto a donde Él nos invita. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí está. Tú glorificas al Hijo del Hombre, glorificas a Yeshua por cuanto que el Espíritu de verdad te va a dar lo que es de Él, su palabra, su instrucción. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es de que la puerta entonces es su doctrina y el portero es aquel enviado para abrir la puerta. El que revela su sana doctrina es el Espíritu de Dios, que de acuerdo a la Escritura es quien convence al mundo de pecado. Una vez que tú entendiste la condición de pecado en que te encontrabas, esto generó en ti una necesidad de perdón. Cuando tú entendiste la necesidad de ser perdonado, automáticamente eh, te afligiste en el alma y esta aflicción buscó el perdón del Señor. Cuando tú entendiste que podías ser perdonado y que lo único que tenías que hacer era comenzar a vivir conforme a su enseñanza, entonces tu vida comenzó a cambiar, pero por esta necesidad de perdón. O sea, una cosa te llevó a la otra. No es como que magia, no. Tiene que ver con tu vida literalmente en todos los sentidos. Ok. Continuamos, vamos a Juan 10 y dice, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recordemos que los discípulos no entendieron esta parábola porque aún no venía el Espíritu.
porque aún estaba él aquí. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, para que puedan recibir esa revelación a través del Espíritu de verdad. Es la razón por la cual tú y yo ahorita podemos entender esto, lo que ellos no entendieron. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya está con el Padre y ha enviado a este Espíritu, que es el portero, aquel que nos puede abrir la puerta, que nos puede abrir, dar hacer entender su doctrina, la enseñanza del buen pastor. Y dice claramente que no van a escuchar sus ovejas a un extraño. La palabra extraño que se utiliza aquí tiene que ver con algún forastero, alguien que es foráneo, pero también que es hostil, es decir, que es totalmente lo contrario a lo que él representa, lo que representa Yeshua. Y lo importante, lo interesante de esto es que Yeshua está hablando no en el aspecto material de la vida de las personas. Esto es bien importante. Porque normalmente nos lo entendemos así. Y eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú das por hecho que cuando ves a mucha gente que expresa que aman al Señor, que le siguen, que creen en Él, etcétera, etcétera, realmente tú no puedes ver la condición de su espíritu. Y eso es lo maravilloso. Porque justo por esa razón tú no puedes hacer juicio, ¿no?, acerca de quién realmente es oveja y quién no. Imagínate si tú pudieras hacer eso, tú pudieras ver eso, tú y yo pudiéramos ver eso, estaríamos haciendo quizás un montón de injusticias. No se nos ha permitido eso solamente lo ve el Padre. Pero Él sí sabe quién en un momento dado son las ovejas. De alguna manera, entonces, en el espíritu, todas las personas, todos hablando de una manera general, algunos escuchan su voz y algunos no. Algunos escuchan, oye, a una persona y lo tienen como un extraño, pero no acá en su entendimiento, sino en el espíritu. Lo que está hablando Yeshua tiene que ver con el espíritu de las personas. Las ovejas de las que está hablando es en el aspecto espiritual de cada persona. La Biblia es espiritual. Si tú te quedas en el conocimiento de la escritura acá solamente en el aspecto intelectual, te vas a quedar muy corto. De hecho, ni siquiera vas a poder comprender lo que verdaderamente el Señor ha querido que tú comprendas. Lo que tú tienes que considerar es que cada pasaje de la escritura, cada capítulo, cada versículo, tú puedas entenderlo, discernirlo en el espíritu. Es un discernimiento espiritual que nosotros tenemos que ir adquiriendo conforme vamos avanzando en la madurez de nuestra fe. Nosotros no podemos quedarnos como que enanos en el espíritu, sino que todo lo contrario, tendríamos nosotros que ir avanzando en el espíritu a fin de poder ir discerniendo todas estas enseñanzas de Yeshua. Por esa razón la Biblia es espiritual, el libro como tal, toda su escritura es espiritual, porque todo tiene un contexto que trasciende la vida de los hombres, trasciende no solamente hacia la eternidad, sino aquí mismo, pero en tu espíritu. Lo que quiere el Señor es que tu espíritu comprenda, discierna y en consecuencia tú comiences a tener una vida distinta en preparación para la vida eterna. Ese es el propósito de toda su escritura, que nosotros aprendamos a discernir para vivir en consecuencia. Ok, dice, pero bueno, ellos no entendieron. Verso 7, volvió pues Yeshua a decirles, les repite una vez más, pero ya va un poquito más al fondo. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta. ¿Ok? Yo soy la puerta de las ovejas, es decir, yo soy la palabra, yo soy la instrucción, yo soy el verbo. Lo que te está diciendo aquí Yeshua es que Él es la enseñanza. Lo que Él vino a hablar y decir es lo que tú tienes que tener como máximo para poder discernir su enseñanza.
lo que el corazón de Dios ha querido que tú comprendas. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué dice Yeshua que no los oyeron las ovejas a pesar de que toda la gente estaba ahí? O sea, ¿dónde estaba? Pues estaban siguiendo a los líderes de Israel, ahí estaban. Recordemos cómo es que el Señor llegó al templo de Jerusalén y tiró las mesas de los cambistas, los corrió y les dijo, han ustedes hecho cueva de ladrones de la casa de mi padre cuando el Señor, cuando mi padre dijo que era casa de oración, etcétera. Ahí estaba todo el mundo y se enojó por esta situación que estaba viviendo toda la nación. ¿Estaban ahí las ovejas? Sí, pero no su espíritu. No las estaban siguiendo su espíritu. Aquí entra el aspecto de la religión, el aspecto del religioso. Una vez más, verso 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué significa esto? Que hoy en día hay mucha gente, como en aquel entonces, que continúa en un sistema religioso, que continúan en un sistema, no importa cómo se llame, qué tipo de religión o qué tipo de grupo, organización, etcétera, no importa cómo se llame, eh, es un aspecto religioso en donde se establecen parámetros a seguir por los hombres, no por la escritura. Cuando existe eso, ya te encuentras en un sistema religioso. ¿Por qué? Porque tú puedes salirte de ese parámetro. Es decir, si, por ejemplo, en un aspecto algo tan simple como lo que acabamos de vivir, por ejemplo, el tema de la cuenta del Homer, por ejemplo, que en donde hay mucha, no hay mucha, pero sí algunos piensan de una forma, otros de otra forma con relación a cuándo inicia la cuenta del Homer. Y quizás la escritura en ocasiones a veces no es muy clara, pero en eso consiste que seamos estudiantes, que nosotros avancemos hacia el entendimiento y la comprensión de la escritura. Permítame, déjame prenderlos. Perdón. Y, por ejemplo, en ese aspecto hay grupos o sectores o religión, o no sé cómo llamarlos, no sé, grupos simplemente, ¿no? En donde te dice, ¿sabes qué? Para este grupo tal, eh, el conteo va a ser este a partir de tal fecha y bueno, como es como una instrucción a la que todos los que están en ese grupo tienen que adherirse, tienen que ajustarse, no pueden pensar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si empiezan a pensar de una forma diferente, pues le van a decir, no, es que en tal lugar, en este lugar pensamos así, tú no cabes aquí, tú tienes que retirarte, tú no eres de este. Eso es la religión. Nadie, absolutamente nadie te puede decir, sabes que tú debes pensar de esta manera. A lo que estamos llamados es a presentar evidencia argumentativa bíblica, pero simplemente. Fuera de eso, todos tenemos todo el libre derecho de decidir a partir de cuando comenzamos a contar el nombre de acuerdo a lo que estamos entendiendo. Es un ejemplo de muchos aspectos que se viven hoy en día. Y a pesar de que la gente diga pues, que ya no está en una religión, pues es una mentira. El concepto de la religión es muchísimo más amplio. Entonces, no ayuda en nada como que quedarse con la idea y todo el tiempo estar señalando a la religión católica, ¿no? Pues no, eso no les ayuda, no nos ayuda en nada. En realidad, tendríamos que autoanalizarnos a nosotros mismos y comenzar a considerar, a ver, ¿en qué aspecto todavía continúa una religión? Te vas a dar cuenta que la religión tiene que ver con una actitud que pudieras estar asumiendo y que quizás simplemente no te has dado cuenta. Es eso lo que daña, es todo lo que cauteriza el espíritu de las personas y les impide avanzar, madurar, a fin de obtener un discernimiento espiritual cada día un poco más atinado, más afinado.
porque es el anhelo del Señor. Así es de que cuando Yeshua habló de estos ladrones y salteadores, una referencia a todos los líderes, no todos los líderes del pueblo que habían sido puestos para enseñar al pueblo de una forma fiel su palabra, pero que sin embargo, lejos de eso, comenzaron a enseñar aspectos tradicionales, leyes que comenzaron a crear y que hasta hoy en día continúan haciendo. Entonces, cuando habla de salteadores y ladrones, se van a dar cuenta, recuerden lo que hablamos desde un principio, estamos hablando en el contexto todavía del capítulo anterior, y el capítulo anterior tiene que ver con la ceguera de aquel hombre la que fue sanada por Yeshua. Es una ceguera espiritual, lo explicamos el Shabbat pasado, y que resulta que al final de cuentas, quienes realmente estaban ciegos eran aquellos que le estaban juzgando y que corrieron incluso de la iglesia, corrieron de esa religión, aquel hombre que le dio la honra a Yeshua. Así es de que esto es mucho más profundo. Créanme que cada capítulo siempre es para volver a meditar. Verso 9 dice de Juan 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí ya te está hablando, ya nos está transportando al reino de Dios. Yeshua ya nos está transportando porque está hablando de ser salvos. Tú no puedes determinar a estas alturas de tu vida que simple y sencillamente ya tienes la salvación garantizada. Muy lejos de lo que el apóstol Pablo dijo, que habría que cuidar su salvación con temor y con temblor. Eres salvo, somos salvos por cuanto que esta salvación fue un regalo a través de la cruz de Yeshua. Pero esa salvación nosotros debemos cuidarla, ¿ok? Debemos preservarla, mantenerla. Sí, somos salvos, sí, pero se puede perder la salvación, claro que sí. ¿Por qué? Pues por esa razón existe la apostasía. La apostasía tiene que ver con aquellos que se alejan de la verdad, aquellos que comienzan a despreciar los mandamientos y que se alejan del pacto. Así de que sí, por supuesto que se puede perder. Pero por esa razón, Yeshua es que nos acerca al Padre a través de su ley. ¿Por qué? Porque a través de su ley, bajo el discernimiento y el entendimiento de la doctrina de Yeshua, si nosotros entendemos así la ley de Moisés, vamos a comprender perfectamente de qué manera Dios ha querido que nosotros mantengamos esta salvación. Así es que vamos a analizar una vez esto, ya entendiendo que está hablando de ya aquí de la vida eterna, del el reino. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si Él es la puerta y está hablando en el versículo anterior de salteadores, ¿sí? Aquellos que no son los que hicieron el trabajo correctamente, es obvio que está hablando de la enseñanza, está hablando de su doctrina. Así es de que dice, yo soy la puerta. O sea, yo traigo la enseñanza, yo traigo la sana doctrina. El que por mí entrare será salvo. ¿A dónde vas a entrar? Al redil. El redil no es un aspecto físico del que se está refiriendo, ya lo estamos entendiendo. Tiene que ver con el Israel de Dios en la dispersión del mundo. Es un aspecto que debes de entender tanto físico como espiritual. ¿Por qué? Porque el Israel de Dios está disperso en todas las naciones del mundo, pero es un espacio abierto, de tal manera que el Señor tiene identificados a todos y cada uno de los que son sus ovejas. Y ahí están en el rey, ahí les está apacentando, ahí les está alimentando. Y cada Shabbat es justo lo que hace el Señor. Y dice, y si tú entras por esa puerta, por esa doctrina, tú entras al reino bajo esa enseñanza, pretendes entrar al reino bajo esa enseñanza, ese redil, entonces vas a ser salvo. Dice,
Dice, y entrará. Y después, dice, y saldrá y hallará pastos. Cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hará pastos, toda esta expresión, esta pequeña expresión, Yeshua la expresó en el contexto del reino, porque al decir que todo aquel que entra por la puerta será salvo, tiene que ver con todo aquel que asimila su doctrina, su enseñanza y viva en consecuencia. Así será salvo, porque Yeshua habló de mucho más que obedecer mandamientos de forma religiosa, más que obedecer mandamientos de una forma legalista. Yeshua habló de vivir con plena conciencia bajo el gobierno del Padre, de tu Creador, conforme a su corazón. De manera que es imprescindible entonces que lleguemos a conocer el corazón de Dios, por supuesto, para que entonces cumplamos los mandamientos ya no de una forma legalista o religiosa, sino con plena conciencia, con todo el sentido común, con tu sentido de la lógica, acerca de la justicia que puede ser depositada en nosotros siempre que nos esforcemos en conocerle. Así que cuando Yeshua dijo que por su enseñanza nosotros podemos tener salvación, al decir entrará y saldrá y hallará pastos, significa que al entrar, el entrar es un estado de tiempo en el que ya se encuentran quienes viven bajo el gobierno del Padre. Ya están ahí, ya están resguardados, ya están siendo apacentados, ya están en el redil. El reino de Dios se ha acercado. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ya comienzas a conectar. De modo que quienes ya entraron, como dice, y saldrán y hallarán pastos verdes, es una referencia a esto último, al tiempo del establecimiento del reino en este mundo. Cuando venga, en ese momento, ya no solamente será un redil, sino será todo un reino establecido bajo este contexto, en donde el Señor será rey. Verso 10, regresamos a Juan, dice, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cómo es que las va a dispersar? ¿Por qué? ¿Por qué habla de un lobo? Porque el lobo busca apacentarse a sí mismo, busca robar, busca obtener un beneficio siempre. Entra al redil, en su caso, puede entrar, sí, pero finalmente es un lobo. Y en un momento dado tiene el propósito de, de arrebatar, de lastimar y en ese sentido también dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta expresión de Yeshua llega a todas aquellas ovejas, incluso que aún ni siquiera le conocen. ¿Por qué lo dijo así de esta manera el Señor? Porque desde que el hombre nace, cuando ya ya está predestinado para ser parte del reino, su alma clama, su espíritu clama por el pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Si se están dando cuenta, está hablando, en un principio está hablando del redil, pero está hablando del pueblo judío, de todos aquellos que estaban creyendo en él. ¿Por qué? Porque él no excluyó al pueblo judío de ninguna manera. Cuando él confrontó a algunos judíos, algunos, no todos, fueron aquellos líderes que estaban haciendo las cosas mal, pero que no querían entender, no querían escuchar y tampoco quisieron recibirla. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bien, aquí vamos a ver una conexión entre Yeshua como pastor de las ovejas, que aún no conocen las ovejas que aún no conocen la Biblia, incluso lo que yo les comentaba ahorita. Es decir, hay gente que son ovejas y que van a venir al Padre, pero que quizás en este momento, en este preciso momento, ni siquiera conocen la Biblia. O sea, no conocen la enseñanza conforme a su doctrina incluso. Su enseñanza es espiritual. Esa es la razón por la que Yeshua asegura que sus ovejas conocen su voz, porque lo que reciben, o sea, su enseñanza, siempre que sea fiel, es el espíritu de la persona. Cuando alguien habla la palabra de Dios y, y habla las palabras de Yeshua y, y sus palabras son fieles a su doctrina, entonces lo que está hablando es un viento espiritual que va a provocar, va a generar en aquellos que aún no conocen nada de la Biblia, que comiencen a despertar. Esto tú y yo no lo vamos a poder ver nunca, nunca en esta vida terrenal, en esta vida física, no. Pero así sucede. Por esa razón, Yeshua está hablando de su voz y de tantas ovejas que ni siquiera aún le conocían. ¿Por qué? Precisamente porque sus palabras son espirituales, su doctrina, su enseñanza es espiritual, como toda la Biblia es espiritual. El Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es el alma de aquella oveja, de aquella persona que clama eh, por el Señor, por su pastor, y muchas veces ni siquiera sabe. No sabe ni siquiera por qué se encuentra en determinada circunstancia. Hay gente que ha pasado por situaciones muy duras en sus vidas y están esperando un cambio. Están en una situación tan tremenda que realmente ni siquiera saben cómo hacerlo ni a quién acudir. Pero por eso es tan importante que difundamos la palabra de Dios y su enseñanza, sus palabras. ¿Por qué? Porque esto significa que si son fieles las enseñanzas a la enseñanza de Yeshua, significa que entonces lo que estamos proclamando es su nombre. Entonces lo van a escuchar los espíritus que claman por el buen pastor. Ezequiel 34:12 dice, como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerán mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Está hablando del tiempo en que hará juicio a las naciones. Verso 17. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está hablando de la crucifixión, del momento en que Yeshua iba a poner su vida por las ovejas para después resucitar. Este mandamiento recibido de mi Padre volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Dice verso 20, fíjense, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Ya se dieron cuenta que está hablando del capítulo 9? De aquel hombre que estaba ciego, que tenía 38 años, estaba ciego, y que Yeshua le untó lodo en los ojos con saliva que hizo con el polvo de la tierra, y le dijo, ve y lávate al Siloé, que significa el enviado. ¿Verdad? Y vimos hace 8 días, si no estuvieron con nosotros, se los recomiendo para que puedan contar un poquito mejor todavía este capítulo. Están conectados totalmente. Los dos capítulos, está hablando de la enseñanza, de la doctrina.
¿Por qué? Porque la Torah habla, refiere a los ciegos como aquellos que no conocen los mandamientos. Es una simbología. Eh, Se describe en la escritura a los ciegos, tanto los profetas como Yeshua están describiendo a un ciego como aquel que no conoce a Dios, que no conoce la ley, sus mandamientos, su forma de vida, la forma de gobierno del Señor. Esos son los ciegos. Y a final de cuentas resultaron ciegos aquellos que decían que sí veían, que conocían y que eran hijos de Abraham, pero que por causa de ver precisamente su pecado era precisamente expuesto. Así de que, imagínense. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 9 está hablando de este tema. Estamos confirmando que Yeshua continúa hablando de los ciegos en el sentido que no conocen la palabra de Dios. Y que al ver por la transformación de la creación de una nueva perspectiva de vida, hemos podido ver, comprender y en consecuencia cambiar nuestras vidas. Verso 22. Y aquí viene los dos capítulos, no, el capítulo, digo el versículo, perdón, el versículo controversial. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué hacía Yeshua en el templo de Jerusalén en la fiesta de la dedicación? Pues él siempre enseñaba, a eso se dedicaba. Siempre que estaba en Jerusalén, estaba en el templo enseñando. Esta fiesta de la dedicación es la llamada fiesta de Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces. Yeshua se encontraba en el pórtico de Salomón, bueno, pues porque él enseñaba, a eso se dedicaba. Lucas 21, 37, 38 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Lo que hacía Yeshua era enseñar en el templo. El argumento de las personas que celebran la fiesta de Hanukkah es con relación a tratar de acomodar esta fiesta como una fiesta bíblica, una fiesta que tiene que ver con la Biblia, o una fiesta que tiene que ver con Yeshua, llega al grado incluso de equipararlo con aspectos que no tienen nada que ver. Seguramente ustedes han de haber visto ya que hay muchos comentarios al respecto, y hay por ahí comentarios, hay algún comentario que me llamó mucho la atención hace tiempo, que vi y lo equiparaban esta fiesta como la dedicación del altar, algo muy similar a la dedicación del altar. Sin embargo, esto es muy delicado porque estamos hablando de tu fe, estamos hablando de acuerdo al contexto de estos dos capítulos, tanto 9 como 10, hasta donde vamos ahorita, en realidad estamos hablando de la salvación. Yeshua él fue el que lo habló, yo no estoy poniendo palabras, vean ustedes mismos otra vez los versículos, él habla del contexto de la doctrina, de su enseñanza, y también lo relaciona con la salvación de las personas, con el reino de Dios. Fíjense lo que dice Levítico 10, acompáñenme a Levítico 10, vamos a leer los versículos 9 y 11. Y este es un mandamiento que da el Señor. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Está hablando con los sacerdotes. Dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Se dan cuenta? Aquí, en este mandamiento que recibieron aquellos que estaban dedicados a la enseñanza y al servicio en el tabernáculo y en el templo,
Estás recibiendo un mandamiento para cuidar mucho de tener discernimiento, discernir lo que era santo y, y diferenciarlo de lo profano. La palabra profano en el hebreo es la palabra halal, que significa contaminado. Así de que esta palabra también tiene que ver con, dice, y viene de la raíz halal como que significa disolver, contaminado por la dilución. ¿Ok? Ya estamos tratando de entender, es decir, el hecho de no poder discernir entre lo santo y lo profano tiene que ver con la incapacidad espiritual que puede tener una persona para no poder distinguir entre lo que es santo, como debe ser tu fe, ¿no? Y todo lo que involucra tu fe de lo profano. Si nosotros no vemos con toda la atención esta gran diferencia que debemos de tener, no significa que estemos sustituyendo a los sacerdotes, no, pero es un mandamiento que recibieron ellos para poder discernir, lo cual también es para nosotros. Si ellos lo recibieron como mandamiento fue para enseñarle al pueblo de esa manera. Así es de que si nosotros tenemos la Torah, pues tenemos que recibirlo de esa manera. Tenemos que aprender a diferenciar una cosa y otra. Hay un recurso muy importante en el estudio de las escrituras que hemos estado viendo a través del verso por verso, desde Génesis y los evangelios, que tiene que ver con la alegoría, el uso de la alegoría en las escrituras. Sin embargo, este recurso debe tener un límite. Y es que cuando rebasamos ese límite, el riesgo es que nuestro argumento bíblico se derrumbe y con ello nuestra edificación espiritual. Y si se derrumba nuestra edificación espiritual, lo que está peligrando entonces es nuestra salvación. Porque miren, es muy fácil comenzar de muy poquito a desviarse, a desviarse. El apóstol Juan dijo que Yeshua era la luz del mundo y una de las cosas por las cuales la gente busca acomodar. Mire, yo entiendo la posición porque hubo un tiempo en el que yo así estaba en esa condición. Sería muy difícil tratar de hablar de este tema sin haberlo vivido. Así es de que con toda confianza les digo que mi familia y yo hubo un tiempo en que lo vivimos y por causa también de una enseñanza que en un momento dado que pensamos o sentimos que era la correcta. Y bueno, finalmente toda enseñanza se agradece, eso sí quiero ser muy claro. Toda enseñanza siempre debe agradecerse. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor al final de cuentas. Y podemos aprender unas cosas, podemos aprender otras, pero al final Él es el que nos va a llevar por el buen camino. Entonces, no se trata de echar culpas a nadie, no, de ninguna manera. Como siempre se los he explicado, tratar de exponer lo que vamos entendiendo conforme pasa el tiempo, porque si tu edificación espiritual no crece, te está faltando algo que no puede ser. La fe no puede ser estática, jamás. Tu fe no puede ser estática. Tiene que avanzar, tiene que continuar profundizando y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que una de las cosas por las cuales las personas tratan de acomodar esta fiesta con Yeshua o relacionarlo es por el tema de la luz. El apóstol Juan dijo que Yeshua era la luz del mundo. Y Yeshua dijo de sí mismo que él era la luz del mundo. Por supuesto. El problema es que se pretende acomodar a la fiesta de Hanukkah por el tema de que también se le llama la fiesta de Hanukkah la fiesta de las luces. Sin embargo, una vez más, no debemos mezclar lo santo con lo profano.
Y si estoy hablando del concepto profano, lo voy a explicar. Y quiero ser muy respetuoso por quienes decidan continuar celebrando esta festividad que se celebra en el mes de Kislev, el mes hebreo Kislev, el noveno, que casi siempre está muy cerca de Navidad. ¿Sí? No voy a usar la palabra que pensaba que iba a usar, no la voy a usar, no, porque no hay coincidencias en la escritura y en todo lo que le rodea. Eso no tiene nada que ver con la escritura, así de que, pues no tiene nada que ver con ese concepto. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Eso sí, Dios permite que sucedan cosas precisamente para probar los espíritus. Así de que una vez que la persona comienza a mezclar lo santo con lo profano, entendiendo el concepto de profano, y que la Biblia lo refiere como a todo aquello que no se encuentra descrito en la Biblia como santo, y Yeshua, si es santo, entonces te vas a dar cuenta que Hanukkah no tiene nada que ver con algo santo. Pero para esto hace falta hacer algo más que copiar celebraciones del pueblo judío, porque eso es lo más fácil, amigos. Miren, eso es lo más fácil, pero eso no es espiritual. Lo que te edifica en el espíritu es cuando tú ves algo y si quieres hacerlo, entonces te vas a la fuente más segura, que es tu escritura. Y si la palabra de Dios te da evidencias para hacer eso, pues por supuesto que lo puedes hacer. Pero cuando la palabra de Dios pues, no refiere que tú debas hacer esto, entonces sí, piénsalo muchas veces antes de hacerlo, porque es lo más fácil, repito, comenzar a copiar cosas que tú las ves quizás muy bonitas, o quizás comienzas a leer las razones de quienes lo hacen y comienzas como que a identificarte. Pero aquí el problema no es si te identificas o no. Aquí el problema es que sin darte cuenta se está involucrando tu fe en esto que ya comenzaste a practicar. Juan no estaba hablando de Hanukkah para que alguien pueda conectar Hanukkah con la luz de Yeshua. Y es que ese es el problema, o sea, la gente llega a asegurar esto, que Hanukkah tiene que ver con la luz del mundo, y Hanukkah es la fiesta de las luces, y bueno, van un poquito mal los que ya han estudiado un poquito más, y de repente se resbalan queriendo acomodar la gestación del Hijo del Hombre, la gestación de Yeshua, que fue aproximadamente, sin asegurar, pudo haber sido en enero, quizás, o finales de diciembre, la gestación de Yeshua por parte de Miriam, de acuerdo a la cronología del servicio del papá de Juan el Bautista. Pero no lo vamos a meter en ese estudio para no hacerlo tan largo. El asunto es que no tiene nada que ver con el tema de la luz de la que habló Juan. Si alguien considera que Juan, que aquí cuando Juan está describiendo que se celebra la fiesta de las luces, tiene que ver con Juan 1, del 1 al 5, significa que tiene que dar por hecho que Juan estaba hablando de Hanukkah y no de Yeshua, o de los dos, tanto de Hanukkah como de Yeshua, como relacionándolo. Y entonces, pues bueno, ya estamos ahí mezclando lo santo con lo profano. Juan, en realidad, cuando habló de la luz, estaba hablando de Yeshua, pero en ningún momento lo conectó con esta festividad. El contexto de las palabras del apóstol Juan es en Génesis, en relación con Génesis capítulo 1. Vamos a ver el texto. Dice Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Está hablando de Yeshua. Y el verbo era Dios. Está hablando de Yeshua. Este era en el principio con Dios. Luego verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La vida era la luz. Entonces la luz, el contexto de luz del que está hablando el apóstol Juan, tiene que ver con una forma de vida de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Estamos hablando de la transformación de las vidas de las que venimos hablando. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Las tinieblas tienen que ver con lo oscuro, aquello tenebroso, oscuro, en la vida de las personas, que no prevalece cuando comienzas tú a adoptar una vida distinta, una vida conforme a la enseñanza de Jesucristo. ¿Okay? Por eso las tinieblas no prevalecen. ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando aquí Juan? Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí está Juan 1. ¿Okay? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El apóstol Juan habló de Yeshua como la luz del mundo y de los hombres en el contexto de Génesis, como el motivo y el objetivo de la creación de todas las cosas. Así es que el apóstol Juan, cuando refiere a la luz del mundo y de los hombres, está hablando de algo que no tiene nada que ver con el motivo de la celebración de Hanukkah. Si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta que el motivo de la celebración de esta fiesta no tiene nada que ver con este contexto de las palabras de Juan, y mucho menos en el contexto de las propias palabras de Jesucristo. Por esa razón, todos aquellos que mencionan o comentan el tema de Hanukkah como la luz del mundo, no la fiesta, sino Yeshua, conectándolo con Yeshua, y por eso Yeshua estaba en la fiesta de Hanukkah. Primera, no estaba en la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah no es una fiesta del Eterno. Y si no es una fiesta del Eterno, no estaba celebrándose en el templo de Jerusalén. No se estaban llevando a cabo sacrificios en honor a esta festividad. ¿Ok? Así es de que Yeshua estaba en el templo. La fiesta estaba en Jerusalén, pero Jerusalén es la ciudad en sí. Y vamos a ver que tiene que ver con un aspecto cultural en realidad. Un aspecto como en muchos países, aquí incluso en México, existe el Día de la Revolución, ¿no? O el Día de la Independencia. Por ejemplo, el 15 de septiembre es una fiesta nacional aquí en México, y se celebra en muchas partes. Hay cenas, hay fiestas, la gente celebra el aniversario de la independencia, pero es un contexto civil, es una festividad cívica, no tiene que ver con la fe de las personas. ¿Ok? Así es de que en estos casos, como el caso de la fiesta de Hanukkah, la alegoría no tiene cabida, porque cuando alegorizamos con el propósito de comprender un tema bíblico, pero descontextualizamos los pasajes bíblicos, entonces perdemos el curso. Entonces ahí la alegoría no tiene cabida, por más que lo quiera. La alegoría es importante siempre que tenga un sustento bíblico, y te va a ayudar mucho a comprender la escritura. Claro que sí es buena, pero hay que usarla correctamente. Por el contrario, Hanukkah no tiene nada que ver con todo eso, con la santidad de la luz de la que habló Juan y Yeshua. En el más lamentable de los casos, lo que hoy se enseña para celebrar Hanukkah en realidad solo tiene su origen en la celebración de la fiesta de las enramadas, como origen, la fiesta de los tabernáculos, lo que es Sukkot, la séptima fiesta anual. ¿Por qué? En aquel entonces, el pueblo judío no pudo celebrar la fiesta en el templo de Jerusalén,
eh, la fiesta en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el séptimo mes. Es la última de las 7 fiestas anuales. ¿Y por qué no la pudo celebrar? Porque recordemos que en aquel entonces estaban oprimidos por el imperio de Grecia. Y este gobernador que estaba queriendo impedirles que vivieran ellos conforme a su fe, que cumplieran los mandamientos, en fin, una serie de cosas que estaban viviendo muy duras, ellos estaban escondiendo en los cerros, en las cuevas, entonces ellos no lo pudieron celebrar. Pasó el tiempo y cuando pueden celebrarla, cuando finalmente pudieron celebrar esta fiesta, en realidad ya fue en el mes noveno, ¿ok? Y la celebraron por 8 días, como recordando la fiesta de Sukkot, pero fue a destiempo. Y esto lo hicieron una vez que recuperaron el templo de Jerusalén. Y lo celebraron precisamente por 8 días, no por el supuesto milagro, fíjese bien, porque también se dice de un milagro de la luz, de que estuvo encendida un candelabro por 8 días, que era totalmente imposible de forma natural que se diera, porque el suministro que tenía solamente alcanzaba para un día. Nosotros no podemos dudar de los milagros de Dios, no debemos hacerlo, de hecho eso no es el tema. Sin embargo, lo curioso es que los registros históricos no refieren a este milagro. Hay una referencia histórica y esa referencia histórica ustedes la pueden leer. Si tienen una Biblia católica, la van a poder ver en el segundo libro de Macabeos. Voy a leer segundo libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, de los versículos, capítulo 10, del 1 al 8. Si la tienen en sus casas, o vayan por la Biblia de los abuelos, y ustedes confirmen lo que les voy a leer. Solamente voy a leer la cita bíblica. Bueno, son libros apócrifos, no se encuentran en el canon, pero son históricos, registran los acontecimientos históricos que se dieron, eso es otra cosa. Dice, Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y, golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar, los corrigiera con bondad. O sea, Señor, castígame, pero no me maltrates tanto. Y bueno, se vale también. Ellos, según esta escritura, ese texto dice que ellos oraron de esta manera. Dice, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev. Y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas es una referencia a la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó, fíjense bien, es el versículo 8, dice, además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba
que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Pregunta, ¿es una fiesta que tenga que ver con la fe de todos aquellos que estamos viniendo al Padre por Jesucristo? Estamos hablando de un decreto para el pueblo judío, una orden, un mandamiento específicamente dado por hombres. El dato curioso que yo les comentaba es que esta cita de Macabeos no refiere los 8 días de fiesta que se haya dado este milagro y que haya permanecido en una luminaria, en que la luminaria que yo les comentaba, ¿no? Así es de que esto tiene que ver con la tradición judía que refiere este y otros milagros que, les repito, no somos nadie para dudar del el poder del Señor en relación al pueblo judío. De hecho, la misma subsistencia del pueblo judío es un milagro de Dios, tal cual, a pesar de que por mucho tiempo y en infinidad de ocasiones ha sido objeto de intentos por acabarlo. Y gracias a Dios, esos intentos no han prosperado. Ahora bien, por otro lado, ese es un aspecto, ¿no? Es el aspecto de la tradición, el tema de la celebración y el mandamiento que se da, un decreto ahí ordenado en la asamblea. Pero por otro lado también, ya en un aspecto más práctico y también que también es real, pues tiene que ver con un tiempo de matanza. Hanukkah es una referencia a la transgresión a la Torá de forma flagrante. Y voy a dar una referencia también importante. Este segundo evento que menciono como una transgresión a la Torá es precisamente por el homicidio en contra de los sacerdotes. ¿Por qué se llevó a cabo esto? Bueno, precisamente porque quienes llevaron a cabo esta victoria en esta guerra dijeron, bueno, ya ganamos, pues ahora el control del templo lo tenemos nosotros. Entonces no permitieron que continuara el sacerdocio que conforme a la Torá debió continuar en el templo de Jerusalén. Estamos hablando de los esenios. Y quiero leerles, me permití transcribir una porción, solo una porción, en relación a la exposición que hace, todos ustedes deben de saber de quién hablo, del historiador judío sefardí, doctor Mario Javier Sabán. Este hombre que tiene que ver es un excelente exponente del judaísmo, estudia la Cábala, le enseña, y hay muchos estudios relacionados con él. Yo no estudio la Cábala, no me interesa, conozco un poco, lo más elemental, pero no me interesa, y no se los recomiendo, no es para ustedes, no es para nosotros, ¿sí? Pero en relación a este tema de Hanukkah, fíjense que hizo una exposición que estoy muy de acuerdo con él, casi nunca estoy de acuerdo con él, pero en esta ocasión sí, porque es un historiador, es un hombre excelente expositor de estos temas. Mis respetos para este señor. Y bueno, de esta manera voy a transcribir solo una porción de una conferencia que él dio. Y voy a dar la cita al final. Dice, en el año 190 antes de Cristo, los seleucidas pretenden imponer la religión griega sobre el judaísmo y por lo tanto van a crear ídolos en todas las ciudades. Pero hizo una cronología en el tema de la guerra de los macabeos contra este gobierno que los estaba oprimiendo al pueblo judío. ¿Ok? Dice, pero en la aldea de Modín se levanta la familia de los asmoneos y comienza la rebelión de los macabeos. La rebelión de los macabeos es la reacción
es la reacción de los judíos contra la cultura y la imposición del paganismo griego contra los grecosirios. La guerra comienza en el año 167 antes de Yeshua y termina en el año 142 antes de Yeshua. 25 años de guerra judía para destruir los ídolos, liberar Judea de la opresión de los greco-sirios. En el año 140 antes de Yeshua, los macabeos ganan la guerra. Entonces el ejército judío macabeo va a entrar al templo de Jerusalén. Fíjense bien aquí. Va al templo, a entrar al templo de Jerusalén. Todavía no se festejaba Hanukkah, nada que ver. Estoy transcribiendo, esto lo estoy leyendo literalmente de la transcripción que hice de la exposición que Mario Sabane hace. Repito, todavía no se festeja Hanukkah. Ustedes conocen la historia de Hanukkah, las velitas, las luminarias, todos muy contentos. Ahora les voy a decir la verdad. El ejército judío se acerca al templo y los sacerdotes del templo desconocen a los macabeos porque no son de la dinastía de David. Y los macabeos les dicen o nos reconocen o los matamos a todos. Eso es Hanukkah. Hanukkah es una matanza de sacerdotes opositores al templo del ejército judío macabeo porque los macabeos no eran descendientes de David. Una vez más les estoy leyendo la exposición del doctor Mario Javier Sabán, un judío sefardí. Continúa, dice, a ver si queda claro. En el 142, el ejército judío se pone al frente de los macabeos y dicen, somos los reyes de Judea. ¿Por qué? Porque tenemos el ejército. Los sacerdotes dicen, nosotros somos fieles a que el Mesías venga de la dinastía de David. Muy bien, nosotros no somos fieles a eso. Nosotros somos los reyes de Judea, dicen los macabeos. Por lo tanto, entran al templo, matan a los que pueden matar, pero algunos sacerdotes se escapan, se salvan los sacerdotes que quieren seguir pensando en que ellos quieren traer un Mesías, hijo de David, y estos sacerdotes que pueden salvarse de la matanza de los macabeos se van al desierto de Judea y fundan el movimiento de los esenios. ¿Quiénes? Continúo leyendo. ¿Quiénes son los esenios? Los esenios son los verdaderos sacerdotes del templo que se salvaron de la matanza de los macabeos por querer mantenerse davídicos, por querer mantenerse en la esperanza de que una familia descendiente de Judá tenía que venir a salvar a Israel como el Mesías. Continúo leyendo. ¿Cómo pues los macabeos eran legítimos para el pueblo judío? Porque en realidad eran de la dinastía no eran de la dinastía de David. Y como eran ilegítimos, se empieza a formar un partido muy grande en todo el pueblo judío, que es la oposición para restablecer la dinastía de David, los fariseos. Y los macabeos van a poner sacerdotes corruptos en el templo, los saduceos. Ahí nos van a aparecer los saduceos, los fariseos y los esenios. Continúo leyendo, ya a punto de término, dice, ¿quiénes son entonces los esenios? Son los sacerdotes que no reconocen a los macabeos. ¿Quiénes son los saduceos? Los sacerdotes corruptos que reconocen los macabeos que no son de la dinastía de David. ¿Y quiénes son los fariseos? Que quieren restaurar la dinastía de David y que empiezan a explicar al pueblo y son la oposición de los saduceos. Transcripción de una porción de la conferencia del doctor Mario Sabán Javier, investigador y profesor de Cábala sobre los orígenes del cristianismo, mayo del 2019, Ciudad de México. ¿Por qué les acabo de leer esta transcripción que me permití yo elaborar? Escuché el audio y solo copié esta porción de la transcripción. Porque es un judío quien está hablando de la fiesta de Hanukkah y lo que verdaderamente es. Así es de que yo tuve el objetivo de exponer bíblicamente por qué no tiene nada que ver con Yeshua, por qué no tiene que ver con lo santo, por qué no tendría que ver con nada, absolutamente nada que ver con tu fe. Si es que quieres ser salvo, si es que quieres ser fiel a la fe de Jesucristo. Pero
no está por demás ver lo que verdaderamente piensa un hombre inteligente como Mario Saban acerca de lo que verdaderamente representa Hanukkah. Fuera de eso, quienes dicen seguir a Yeshua y así enseñan a sus hijos, basados únicamente en un versículo de la Biblia, descontextualizan todo el argumento que puedan ellos tener. Así es de que yo les animo a que no lo hagan de esa manera, que consideren eh, tener una fe fiel a la enseñanza de Jesucristo. Y regresamos a Juan 10 ya para terminar, verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. La pregunta entonces es, ¿por qué no le dijeron nada en relación a Hanukkah, a la fiesta de la dedicación? ¿Por qué no tenía nada que ver con la fiesta? De manera general, estaba hablando de toda la enseñanza que estaban dando los líderes judíos. Y yo estaba hablando de todo esto. No tiene nada que ver todo este tema de la fiesta de Hanukkah, ni siquiera ellos lo mencionaron, ni siquiera esos judíos. Verso 25, Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, claro, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Recuerden al principio de los versículos del capítulo, comienza a hablar acerca de las ovejas y que le oirían, pero que le oirían en el espíritu. No es que no le escuchen, ellos le estaban escuchando, pero no le estaban creyendo. Significa que entonces no le estaban escuchando en el espíritu. Ya comenzamos a entender a qué se refiere Yeshua cuando dice que sus ovejas le iban a oír. Verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna. Ya te diste cuenta que no está hablando de que escuches físicamente, solamente para obrar de manera práctica, sino que toda tu obra, toda tu obediencia y tu fidelidad tiene que ver con la lealtad en el espíritu que tengas a la enseñanza del maestro, a la puerta. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, lo estaban queriendo apedrear simple y sencillamente porque ellos no soportaban la verdad, no soportaban el peso de las palabras de Yeshua, porque ellos estaban entendiendo literalmente que les estaba diciendo que no eran hijos de Dios. Verso 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, que significa la ofensa a Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. El Salmo 82 dice, versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Así es de que es una referencia precisamente a los hijos de Israel. Verso 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si tú te das cuenta, ya en el verso 38 les está como suplicando el Señor, diciendo, no me creas por mí, sino por lo que pueden ver tus ojos, lo que pueden constatar, lo que pueden constatar tus ojos. Los milagros, justo el milagro que acababa de hacer con aquel ciego,
al lavar, al untar lodo en sus ojos y devolverle la vista a un ciego que había sido ciego de nacimiento, no que había perdido la vista por algún accidente, no, sino que así nació. Y hablamos que esto tiene que ver con la creación. Y bueno, les recomiendo una vez más que si no estuvieron con nosotros en el capítulo anterior, que por ahí lo meditan. Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La invitación, pues, es a que tu fe, que es la fe que tú le vas a heredar a tu descendencia, sea fortalecida, sea cada día en la fe del Hijo de Dios. Que te quede clarísimo cuando Yeshua se dio vuelta y le dijo al pueblo lo siguiente, cuando le reclamó, después de haberle reclamado a, bueno, en el contexto del reclamo que hace Yeshua a los líderes, fíjense lo que dijo el Señor. Mateo 23, del 1 al 3, dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos. Haz de cuenta que nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que les está diciendo Yeshua es que siempre que tú escuches una enseñanza conforme a Moisés, conforme a las palabras de los profetas, así haz, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no es conforme a la voluntad. Por esa razón, en Mateo 5, 5 20, 19, versículo 19, dice el Señor que, hablando de la ley, y que Él vino a confirmar y vino a hacer y no a abrogar la ley, dice que cualquiera que no tenga más justicia que los fariseos no entrará en el reino de los cielos. A esto se refirió, precisamente a esto. Una vez más lo voy a leer, fíjense bien. Dice: entonces habló Yeshua a la gente y a los discípulos, a nosotros, en la cátedra de Moisés, es decir, donde se hable a Moisés, la ley de Dios y los profetas, eh, que es donde se sentaban para hablar, para leer los rollos de la Torá, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga, guardéis. Claro, porque viene de los rollos de la Torá. Guardarlo y hacerlo, más no hagan conforme a sus obras. Hanukkah tiene que ver con obras que ellos hicieron, ellos se crearon. Lo que te está diciendo a ti y a mí Jesucristo es: no hagas conforme a ellos. Y no solamente Hanukkah, hay muchísimas otras cosas que puede ser interminable la lista de cosas que los cristianos ya comenzaron a hacer solamente por copiar, bajo el falso argumento de querer eh, identificarse con nuestro pueblo hermano. Es nuestro pueblo hermano, hay que amarle al pueblo judío, hay que orar por el pueblo judío, hay que orar por Jerusalén, pero tenemos un mandamiento por parte de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Yeshua le dijo al pueblo que atendiera a lo que hablaba Moisés. Así es de que hoy en día es el mismo problema en todos lados, la enseñanza que sigue enfrascada en el tema de la tradición judía, y el punto no es juzgar al pueblo judío, no juzgamos al pueblo judío, que quede bien claro, ellos tienen sus razones. Yeshua eso ya lo hizo, él ya juzgó, sino que no debemos continuar con aquello que vino a enderezar el Mesías. Fíjense, lo más grave es porque de otra manera es que es como si para quienes continúan en la enseñanza tradicional, siguiendo toda la enseñanza tradicional del judaísmo, es como si para ellos Jesucristo no hubiese venido.
Y esto es una total contradicción, porque no se puede caminar bajo la enseñanza que vino a juzgar Yeshua y además decir que se cree en el Hijo de Dios. Eso es una contradicción. Yeshua dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta conmigo, desparrama. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza. Que el temor de Dios nos haga reflexionar más allá de lo que nosotros pensamos, que estamos haciendo bien sin que nos importe lo que hacemos en relación a los que nos ven y que son más débiles en la fe que nosotros aún. Y consideremos que podemos provocar tropiezo y ceguera espiritual en aquellos a los que estamos llamados a alcanzar. Todos estamos llamados a alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por las palabras de Yeshua. Señor, haz que estas palabras, que tu enseñanza se quede en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, que las vivamos, que las hablemos con toda seguridad, que no dejemos de insistir en todos aquellos que dicen que te aman, en afinar su fidelidad, Señor. Es verdad que es así, por supuesto que es así. Sin embargo, también es necesario que ellos entiendan que no deben mezclar la fe que tú nos dejaste, que tú nos heredaste, con cosas que no son santas, Señor. Debemos aprender a discernir entre lo santo y lo profano, Señor. Danos la oportunidad de comprender esto. Y si aún no lo entendemos, Señor, te rogamos que nos permitas entender. Somos de mente muy corta, Señor, muy finita. Y te rogamos que seas tú, Señor, que nos permita entender, así como le hiciste entender a aquellos pescadores, aquellos que no eran hombres letrados, aquellos que por escucharte tuvieron discernimiento, creyeron y fueron fieles hasta la muerte, Señor. Permítenos ser así. Permítenos alcanzar ese grado de fidelidad a tu palabra y a tu enseñanza. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Bien. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro cuestionario.